gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Nos gustaría comenzar preguntando pues, cuál es tu nombre, tu profesión, tu actividad en Washington, D.C. Bueno, mi nombre es Felipe Benítez, yo soy consultor de comunicaciones políticas y trabajo con firmas de relaciones públicas y comunicaciones. Me especializo en relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Como especialista en comunicación y en un trabajo de consultoría de países latinoamericanos y Estados Unidos, ¿cuán bien está posicionada Latinoamérica en los Estados Unidos? ¿Cuál es tu enfoque al respecto? Desafortunadamente existe muy poco interés en los Estados Unidos y por ende en los medios de comunicación a lo que pasa en América Latina. Si tú ves la página internacional del New York Times o del Washington Post o del Chicago Tribune, la mayor parte de la cobertura está enfocada en Afganistán, en Irak, probablemente lo que pasa en el Oriente Medio, y un porcentaje, un espacio muy pequeño para América Latina. Entonces tú imagínate cómo puedes presentar la información de todo un continente en, digamos, 2 o 3 notas. Y eso se ve reflejado incluso en la cantidad de reporteros que existen cubriendo la región. Te puedo decir que, por ejemplo, Washington Post tiene en México, tiene corresponsales, porque bueno, México de alguna manera forma parte de la problemática o de la política doméstica de Estados Unidos, pero hacia el sur de México la cobertura es prácticamente nula. Es decir, Washington Post tiene un corresponsal en Colombia para cubrir toda la región, no solo andina, sino Sudamérica. Entonces tú imagínate tener un solo corresponsal cubriendo lo que es de importancia para 400 millones de sudamericanos. Es un problema verdaderamente, porque eso te implica que existe una cobertura no de la mejor manera. El New York Times tiene una persona en Venezuela y otra persona en Brasil, así que esa es la realidad que vivimos. Hay pocos espacios, hay poco interés en torno a la región. En términos sencillos, ¿podrías decir cuáles son los pasos esenciales para promover la imagen de un país o un gobierno en los Estados Unidos? Yo creo que el primer paso es el trabajo en medios de comunicación, sobre todo medios en Estados Unidos. Y para entender o para realizar un buen trabajo hay que entender muy bien la dinámica de los medios de comunicación en Estados Unidos. Las noticias buenas y las noticias malas de un país nacen en el país, es decir, son presentadas por los corresponsales en la región o por la persona que está cubriendo esa región. Entonces el trabajo con esos corresponsales, tanto de medios como el Washington Post, o New York Times, o Financial Times, o las agencias de noticias como AP, AFP, Reuters, Bloomberg, es muy importante para un país, porque de ahí es donde van a salir las noticias que van a generar percepciones, que van a generar opinión. Un periódico, por ejemplo, puede generar un editorial positivo o negativo en torno a un país latinoamericano basado en la información que se genere o que presente su corresponsal en la región o que presenten las agencias de noticias. ¿Pueden las nuevas tecnologías ayudar en este tipo de comunicación? ¿Qué medios, qué recursos están disponibles ahora para los gobiernos? Yo creo que los medios sociales, el social media es una herramienta muy, muy poderosa para generar buena imagen en otros países y sobre todo en Estados Unidos. Pero aquí no es necesariamente con los funcionarios públicos, aunque sí es importante que pues, probablemente el presidente tenga su cuenta de Twitter o que el secretario encargado de la política exterior o el ministro de Relaciones Exteriores tengan. Son los ciudadanos, son las personas las que te pueden ayudar a generar y a construir una buena imagen, es decir, lo que se llama el periodismo citizen journalism, el periodismo ciudadano, en el cual ¿quién mejor que alguien que vive en el país, es decir, un norteamericano estadounidense que se retiró en Bolivia o en Perú o en las Islas Galápagos, que cuente su historia, que diga lo bien o que le está pasando, los retos,
lo que es su vida diaria. Otra fuente interesante serían los estudiantes que van de intercambio, te pueden presentar su historia, cómo fueron tratados, qué fue los retos que encontraron, qué fueron de lo que se enamoraron del país. Obviamente los turistas, un turista que le va bien, un turista que tiene una buena experiencia va a ser tu mejor embajador en el país de donde viene, en Estados Unidos, por ejemplo. Así que yo creo que esa es una herramienta muy importante que yo no he visto todavía que en América Latina se haya utilizado de la mejor manera. Hay países como Suecia que tienen plataformas muy interesantes en el cual permiten a los turistas que viajaron a Suecia presentar y escribir su historia y presentar sus fotografías. Lo que vemos todavía son algunos buenos intentos, pero yo creo que habría mucho que hacer con ese tipo de tecnologías y con ese tipo de herramientas que nos provee el Internet. Tengo una pregunta relacionada al uso de la tecnología por el gobierno, por las autoridades. ¿Es posible que algunos presidentes, algunos ministros y algunos congresistas no sean tan expertos en usar Facebook, Twitter, Google? Entonces, si una persona no tiene esa habilidad, ¿cómo podría funcionar esto en mejores condiciones? Bueno, yo lo primero que digo es, antes de tuitear, antes de poner algo en Facebook, piensa que una vez que esté publicado en la red, va a estar para siempre. Así que siempre piensa que lo que digas en Internet se quede en Internet. Hay un dicho que surgió hace poco, que a mí me gusta mucho, que dice que, jugando con la frase, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. What happens in Vegas stays in Vegas. La realidad hoy es que what happens in Vegas stays in YouTube, Twitter, Facebook. Es decir, lo que pasa en Las Vegas se va a quedar inmortalizado en Twitter, en YouTube. Así que yo creo que eso es lo primero que hay que pensar, que lo que yo escriba o publique en la red va a quedarse. Entonces tengo que pensar dos veces en qué es lo que voy a escribir. Y si no tengo la destreza, no tengo la manera, la familiaridad, porque también es importante tenerla, o incluso mi cerebro no está conectado de esta manera, porque ustedes saben que las nuevas generaciones, la gente joven ya crece con su cerebro conectado o en sincronía con las redes sociales y las computadoras y el Internet, mientras que nosotros lo hemos tenido que aprender. Es mejor llevar pasos pequeños, baby steps, así que no te lances inmediatamente a tener Twitter o no te lances a participar en Facebook si no te sientes lo suficientemente seguro en cómo manejar esta herramienta. Y sobre todo, la segunda parte que yo diría sería, utilícenlo de manera estratégica. Es decir, cómo cada tweet, cada mensaje que yo publico ayuda a mi gobierno o a las estrategias que yo tengo como gobierno. Es decir, si esto me va a servir para comunicar mejor un mensaje, perfecto, hagámoslo. Y piénselo. Y es lo mismo que dar una entrevista para un medio de comunicación o que escribir un artículo editorial. Son herramientas de comunicación, no son fines en sí. Así que yo eso es lo que haría. De la misma manera que uno evalúa o construye un mensaje para otro tipo de medios, de la misma manera construye un mensaje para las redes sociales y para medios electrónicos. Algunas páginas web de los gobiernos pues no parecen muy coordinadas entre sí. Unas tienen buenas páginas, otras casi ausentes. Lo mismo pasa en las embajadas de un país. ¿A qué se debe esto y cómo se podría corregir? Yo creo que es una falta de coordinación. Y lo único que se tiene que hacer es, como en cualquier gobierno o en cualquier organización, hay un manual de identidad. De la misma manera, un gobierno puede crear su manual de identidad, es decir, las páginas web deben llevar el logotipo de esta manera, debe utilizar este tipo de tipografía, debe existir este tipo de colores, y que todas las entidades del gobierno sigan ese manual.
incluyendo las embajadas. Así que yo creo que es coordinación y yo creo que es una labor ahí que los departamentos de comunicación de cada país deben llevar a cabo y bueno, e involucrar, porque muchas veces el estar en una embajada a veces como que no estás en el día a día en la comunicación con otras dependencias de gobierno, pero hacer el esfuerzo para que las embajadas en cualquier parte del mundo sigan los mismos lineamientos de imagen y de comunicación, porque no solo una cosa es la parte visual, pero también tienes que asegurarte que lo que se diga en esas páginas, que se utilice el mismo lenguaje, que en la descripción del embajador sea la misma, o bueno, del presidente, sea la misma biografía, en fin, yo creo que la imagen visual es solamente un síntoma, hay que ver también el resto de la comunicación. Y lo mismo a la hora de que presentas, se puede llevar incluso a tarjetas de presentación o a la hora de que verbalmente presentas a un país. Tener el mismo discurso, un discurso coordinado, el tener mensajes coordinados y el tener elementos coordinados que estén aprobados y que haya un consenso de la que es la mejor manera de presentar al país o de vender al país, por llamarlo de alguna manera. Algunos empresarios suelen decir, pues, ¿quién va a ser mi página web? Va a ser mi sobrino, porque él es un experto muy metido en las computadoras. Así es. Pero eso no podría ocurrir con un gobierno, ¿verdad? Así es. La misma lógica debe aplicar en un gobierno. Tiene que ser un trabajo profesional. Yo sí recomiendo que sean profesionales en la comunicación quienes lo hagan. Hay empresas que lo pueden hacer en los países o incluso a nivel internacional. El trabajo de la imagen de un país es un trabajo muy fino, un trabajo muy delicado y es un trabajo que requiere inversión. Así que no porque es mi amigo, porque es mi vecino, porque mi sobrino le sabe a la computadora, van a ser las mejores soluciones. Hay que invertir para tener una imagen coordinada, una buena imagen, porque las páginas de internet es la puerta con la que alguien o la que un extranjero va a conocer tu país. Entonces, ¿qué le quieres dar? Algo mal hecho, a medias, con faltas de ortografía, o darle una visión profesional, seria, que refleje los valores, la cultura y tu visión de país. Así que yo creo que es muy importante y es algo que los gobiernos deben tomar muy en cuenta a la hora de desarrollar sus presencias en internet. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la página web de la Casa Blanca, por ejemplo? No, obviamente es un referente, para el trabajo en internet, es uno de los mejores sitios, es muy amigable, muy fácil de entrar, y bueno, no quiere decir que todos debemos verse como esa, pero tiene elementos ¿cómo se llama?, de navegabilidad que son muy importantes y que la gente que lo ha desarrollado es gente que ha estudiado y que está de manera constante ¿cómo se llama?, estudiando cuál es la mejor manera, la mejor interacción entre el usuario y el internet. Y si vamos más allá de simplemente de cómo se ve o de cuál es la presentación de la página, los contenidos, es muy importante, por ejemplo, que los mensajes semanales que dé el presidente Obama los encuentres en YouTube. Entonces es una herramienta bien interesante y vamos a hablar de ello en el curso, en el seminario que vamos a dar, de qué manera utilizan estas herramientas para comunicarte de manera directa, sin intermediarios, porque la página de internet se convierte en un medio de comunicación en sí. No necesitas el noticiero, del periódico, del periodista que interprete lo que dijiste, simplemente tú te puedes comunicar directamente con tu público. Así que bueno, mi visión es esa, es tener que hay mucho que aprender de la página de la Casa Blanca, que está muy bien hecha y tiene valores muy interesantes que se pueden replicar o se pueden retomar para otros gobiernos. Bien, vamos a quedarnos con las ganas entonces y estar atentos a la exposición de su tema. Muchas gracias. ¿Hay algo más que...? No, muchas gracias a ustedes.